Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este tiempo devocional, un tiempo donde Dios habla nuestras vidas, mañana tras mañana. Y hoy por su palabra el Señor nos enseñará de esas maravillas, esas riquezas, de esos tesoros que hoy vamos cada uno de nosotros a tener para nuestra edificación y la edificación de los que están también con nosotros. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. En esta mañana hermosa que nos regala el Señor, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre, que sea Él quien nos hable y nos guíe en el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Damos gloria a ti, damos honra a ti, damos alabanza a ti, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios fiel, porque tú eres Dios poderoso, eterno, maravilloso. Dios justo, que obra de maneras y de formas que muchas veces no entendemos, pero que sabemos que siempre lo haces a favor de tus hijos, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por la misericordia de hoy, Señor. Sabemos, Padre, que cosas grandes, maravillosas y gloriosas están establecidas para este día, Señor. Permítenos en este día caminar en tu palabra, caminar en tu verdad, caminar en los dichos de tu boca, Señor. Y que cada día, Señor, que pase, que recibamos tu palabra, Señor, hayan cambios, haya transformación en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estamos hablando de uno de los montes. El día martes dijimos que quedábamos nosotros en stand-by, que es un monte que nosotros y cada uno debemos conquistar, de ir hasta la cumbre, de nosotros ir hasta la cumbre. Y yo quiero que me acompañes a Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces, Sión, de una manera figurativa, se habla como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios. El significado espiritual de Sión en el Nuevo Testamento se le ha dado al reino espiritual de Dios, a la Jerusalén celestial. Y en Pedro en el capítulo 2, versículo 6, dice: por lo cual también, dice, he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere a esa piedra angular como Cristo. Y dice, y la ha puesto en Sión, en la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Dios, porque en el Nuevo Testamento ahora se habla ya no de un monte físico, sino se habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de nosotros como hijos. Y dice que se ha puesto la piedra angular, que es Jesucristo. Y Jesucristo es esa piedra angular de Sión, de esa fortaleza. Y nosotros debemos ir y conquistar entonces ese monte, el monte de la fortaleza. Necesitamos estar fortalecidos. Dijimos que para estos tiempos, los tiempos son difíciles, los tiempos no son fáciles. Necesitas ir al monte. Necesitamos ir al monte de la fortaleza, al monte donde nosotros vamos a tener una seguridad de la fe que nosotros profesamos, una seguridad del evangelio en el cual nosotros hemos creído, una firmeza del Cristo. No es solamente el Cristo crucificado donde obtuvo una victoria, sino del Cristo resucitado que nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros. Así que en esta mañana la invitación es a que tomes fuerza, toma esas fuerzas. En Josué capítulo 1, cuando Josué fue llevado hasta aquel lugar y también desafiado a pasar con el pueblo hacia aquella tierra, la tierra por conquistar. ¿Qué fue lo que el Señor una y otra vez le dijo a Josué? Una y otra vez le repitió, una y otra vez le dijo y le encargó. ¿Qué es lo que dice en Josué una y otra vez? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Sí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y el 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces el Señor le habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente para que tú repartas a este pueblo la tierra que yo te entrego por heredad. Necesitamos la fortaleza para las cosas naturales, porque el repartir la tierra se necesita, es algo natural, es algo, es una herencia, pero se necesitaba la fortaleza. Y la valentía. Aparte de la valentía, aparte de la sabiduría, porque hay que, para repartir es necesario la sabiduría. Pero ¿por qué el Señor le decía: esfuérzate? Necesitas fortaleza en el momento de repartir. ¿Por qué? Por lo que se iba a encontrar con el pueblo. ¿Con qué se iba a encontrar? Con personas muy agradecidas por la heredad que les iba a corresponder, con personas menos agradecidas porque no iban a estar de acuerdo con la heredad que les correspondió. Entonces necesitamos fortaleza para las cosas espirituales, sabiduría, fortaleza. Dice: esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente, porque no hay nada más complejo que nosotros repartir una heredad. Cuando se habla de heredad, se conoce el corazón de una persona, realmente se sabe quién es el que ha estado a nuestro lado, porque el dinero infortunadamente ha dañado corazones. Pero le dice a Josué, porque no es fácil, porque son millones de personas a las cuales ahora Josué estaba liderando y tenía que hacer algo natural, y era repartir una heredad, direccionado por Dios, pero ahora bajo esa fortaleza. Necesitamos fortaleza. Para lo natural tú necesitas ser fortalecido. Dijimos que podemos perder nuestra fuerza física. En nuestra vida biológica perdemos nuestra fortaleza. Así que necesitas la fuerza para seguir trabajando. Necesitas la fuerza para poder sacar adelante a tus hijos, a tu esposa, tu familia. Necesitamos esa fortaleza. Pero más adelante en el versículo 9, ¿qué dice? En el 7. En el 7. Dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme lo que se nos ha enseñado. Amén. Entonces la fortaleza, la fortaleza para lo natural, una fuerza biológica, una fuerza para nuestro cuerpo. Necesitamos ser fortalecidos. Pero el versículo 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer todo lo que se te ha dicho, toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fortaleza sería esa, pastora? Y mira que dice, le habla de cuidar, de hacer conforme a todo lo que él había sido enseñado, y le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué requerimos de un esfuerzo y de una valentía? Porque no es fácil caminar en obediencia. No es fácil. Por eso la obediencia en el Señor tiene recompensa, porque cuando el entorno que nos anima, nos invita a ir en contra de, es nosotros mismos, nuestra propia carne que quiere hacer su voluntad. Pero el Señor le habla a Josué, le dice: tienes que ser muy valiente y muy esforzado para caminar en lo que se te ha enseñado, para caminar en la ley que Moisés le había enseñado a Josué. Tenemos que ser valientes y esforzados para caminar en la palabra que Dios nos ha enseñado. No apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Y más en estos tiempos donde vemos tanto pensamiento humano, tanta filosofía, ¿cierto? Tantas creencias hechas por los hombres. Necesitamos ser valientes y esforzados para permanecer en la palabra de Dios. Y esa valentía es porque, a pesar de lo que se pueda llegar a presentar, personas, situaciones que nos quieran persuadir y hacernos tropezar, nosotros necesitamos ser valientes, porque tenemos una convicción y de que la palabra es viva. Dios en Cristo es esa verdad por excelencia. Dios en Cristo es esa luz por excelencia. Necesitamos la valentía, y más por lo que viene, todo lo que ahora se viene, y el cumplimiento de toda la profecía en estos últimos tiempos, porque se está cumpliendo cada una de las cosas que fueron dichas por los profetas. Amén. Los tiempos son cercanos. Necesitamos valentía. Para permanecer. Sí. Los héroes de la fe en Hebreos, ellos necesitaron valentía. ¿Valentía para qué? Para estar firmes a pesar de la adversidad. Por eso se habla de los héroes de la fe, de esos mártires de la fe, porque ellos fueron valientes, aún hasta la muerte permanecieron firmes.
Necesitamos la fortaleza, subir al monte de la fortaleza para recibir esa nueva fuerza en nuestra parte física, en nuestra vida biológica. Pero también el monte de la fortaleza para recibir esa fuerza en nuestra vida espiritual. El que tú puedas permanecer firme. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero esos pocos escogidos no va a depender, o la salvación mejor, no, la predestinación, la salvación no está dentro de la predestinación. La salvación no está dentro de la predestinación. No podemos decir entonces que Dios es el que dice cuál o no, desde antes de la fundación del mundo, va a ser salvo. No, ya depende de cada uno de nosotros, porque se nos ha entregado todo. La valentía para nosotros continuar y avanzar en lo que dice la palabra, a pesar de una sociedad, a pesar de unas circunstancias, necesitamos esa valentía. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Dice, cuida de poner por obra todo lo que se te ha enseñado. Necesitas fortaleza. Y necesitamos fortaleza para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para no tomar el camino que nosotros creemos o consideramos el correcto, sino el camino que ha sido trazado por Dios en su bendita palabra. Entonces necesitamos valentía. Pero ¿qué sigue diciendo así la palabra en el versículo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí nos habla de un esfuerzo y una valentía, pero también nos habla de dos cosas. No temas y no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, que arduo camino es, ¿verdad? Pero la Biblia nos está diciendo en esta mañana que seamos valientes y seamos esforzados en ese caminar con Dios. Por eso nos dice, no temas, no tengamos temor, porque el Señor va con nosotros. No desmayemos a pesar de las circunstancias, permanezcamos en el Señor. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es que la iglesia me queda lejos, para aquellos que se han ido, que no están cerca a una congregación. No desmayes, permanece en el Señor, porque donde tú vayas, el Señor va a estar contigo. Ahora, dice la Escritura, ten cuidado en poner por obra todo lo que se te ha enseñado. Y cuando nosotros, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, ni de día ni de noche, de esta manera harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces la prosperidad, no estamos hablando del evangelio y la prosperidad, sino la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Dependerá de cuán valientes nosotros somos, de cuán esforzados nosotros somos, de que este bendito libro siempre esté, como dice Filipenses en el capítulo 4, dice que en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando nosotros pensamos en la palabra, hacemos la palabra, guardamos la palabra, meditamos en la palabra, vamos a tener una prosperidad en nuestra vida, como lo hablábamos, en nuestra existencia, en nuestra vida biológica, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida o en nuestro caminar hacia la vida eterna. Vamos a prosperar en todas las cosas. Así que la enseñanza de esta mañana es, vamos al monte de la fortaleza. Necesitamos fortaleza física, necesitamos fortaleza espiritual, necesitamos ser fortalecidos para las cosas naturales, pero también ser fortalecidos para las cosas espirituales, para las cosas que nos corresponden hacer a nosotros, para poner por obra ese bendito libro. Por estos tiempos, quien pone por obra la palabra es un valiente. Quien pone por obra la palabra es un valiente. ¿Y sabes por qué? Porque vamos en contravía al sistema. Y se necesita valentía, se necesita fortaleza. Porque el mundo te quiere atraer, el mundo te quiere convencer y persuadir de que este libro es solamente un mito, de que este libro es solamente ley. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que es esa gracia derramada sobre nosotros a través de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en una cruz por ti y por mí. Necesitamos la fortaleza. Vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes con las botas puestas hasta lo último. Vamos y necesitamos la fortaleza. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles. Si todo fuera bueno, si las circunstancias no fueran adversas, no necesitaríamos fortaleza. No necesitaríamos fortaleza, porque la tendríamos. Pero las fuerzas se comienzan a acabar cuando hay vientos contrarios. Cuando la situación no es muy fácil, las fuerzas tienden a agotarse. Así que toma nuevas fuerzas en esta mañana. Sube al monte de la fortaleza. Sube al monte de la fortaleza, al monte de Sión, donde está la piedra angular de la iglesia,
que es Jesucristo, donde está la piedra angular, porque así lo dice la palabra, para nuestras vidas, que es Cristo. Es esa piedra que nosotros poseemos sobre el monte de Sión, sobre ese monte inconmovible, sobre Cristo Jesús, nuestra roca. Así que, amada familia, vamos, los invito, vamos a subir al monte de la fortaleza, que seamos cristianos no solo nominales, no solo cristianos nominales, o que no seamos cristianos nominales, sino que seamos cristianos convencidos, radicales y fortalecidos, que vamos nosotros en camino a lo que dice la palabra, vamos al cumplimiento de la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, que podamos caminar en esa verdad, que podamos caminar en esa palabra. Mira que el pueblo le dijo a Moisés: vamos a hacer todo lo que tú nos dices, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Los nuestros nos van a seguir y van a querer caminar con el Señor en la medida que nosotros seamos valientes y esforzados. Ellos van a querer conocer ese Dios, ellos van a querer caminar con el Dios de la valentía, el Dios que nos hace esforzados, el Dios que nos lleva y que nos acompaña en todo tiempo. Pero es una tarea que depende de nosotros. A veces nosotros le decimos al Señor: Señor, tú con mi hijo, Señor, tú con mi familia. Pero ellos van a querer hacer las cosas en el Señor en la medida que ellos nos vean a nosotros. Amén. Porque fue la medida que usó el pueblo para con Josué. Les dijeron: vamos a hacer todo lo que tú nos has dicho, si el Señor está contigo, como estuvo con Moisés. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, que no depende del Señor, depende de nosotros, que caminemos en esfuerzo y en valentía. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te honramos, Te bendecimos y te exaltamos. Te damos Gracias, toda la Señor, gloria, porque toda la hoy honra, Señor. nos enseñas, Toda la alabanza, y nos llevas, toda la adoración, Señor. Padre, para subir a ese monte, al monte de Sión, al monte de la fortaleza. El ser fortalecido, Señor. Padre, porque en ocasiones sentimos como nuestras fuerzas se pueden llegar a agotar. Pero tú eres el que da nuevas fuerzas, porque eso lo dice tu palabra, que tú multiplicas las fuerzas alcanzado. Señor, necesitamos la fortaleza para nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual, Padre Santo. Señor, para poder continuar, poner por obra tu bendita palabra, para poder avanzar y conquistar, Señor, a pesar de los retos, a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar de lo que se pueda presentar, amado Dios. Te lo pedimos, amado Rey. Exaltado es tu poderoso nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, que cada uno de los que están conectados, de los que están escuchando, Señor, y se sientan cansados, que puedan subir y podamos subir a ese monte, al monte de Sión. Recibe nuevas fuerzas en esta mañana. Recibe esa fortaleza para permanecer firme. Recibe esa fortaleza para no desistir, para no dejar por mitad esos planes, sueños o anhelos que tal vez te propusiste, pero por los vientos contrarios, tal vez desististe y los has dejado a un lado. Retoma lo que has dejado a un lado. Porque esa es la bendición que Dios te ha dado a ti. Señor, gracias, amado Dios, que nosotros, Señor, podamos permanecer firmes, amado Rey, firmes. Y para eso necesitamos la fortaleza tuya, Señor, tu fortaleza, la de tu Santo Espíritu, amado Dios. Gracias te damos, Señor, Padre, y guardamos de poner por obra todo lo que se nos has enseñado e instruido, Señor, a caminar en tu palabra y siempre tener, Señor, en nuestra mente y meditar en ella de día y de noche, porque dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra, esa luz, es la palabra de Dios, ese mapa, es la palabra de Dios, esa guianza. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, amada familia, gracias por estar allí conectados. El día martes nuevamente tenemos la cita con ustedes allí aquí en este devocional. El día de mañana, recordemos, tenemos nuestro tiempo de ayuno, 9 de la mañana, la congregación. Y este sábado, mujeres muy atentas, este sábado no se les puede olvidar, ténganlo allí muy presente, coloquen una nota y colóquenla en la nevera de su casa, que sea allí muy visible para que ustedes lo puedan recordar. Sábado 5 de la tarde, una invitación.
A las 5 de la tarde las esperamos a todas, mis amadas hermanas. Hay una palabra de parte de Dios. Dios tiene preparado para nosotras palabra de vida que nos conforta, que nos ayuda, que nos levanta, que nos anima a seguir adelante. Así que las esperamos a todas. Si tienes amigas, conocidas, familia, que puedas invitar y que puedan ir a la iglesia a recibir la palabra, sean todas bienvenidas. Recuerda, los sábados 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y el domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Les esperamos. Dios les continúe bendiciendo y que pasen un excelente día. Un abrazo para todas. Bendiciones.